El día de ayer Dios me dio un pequeño regalo, pero de mucho valor para mí. Recibí la llamada telefónica de un misionero que está en Macedonia del Norte. ¿Sí lo ubican? Macedonia del Norte es el país que está al norte de Grecia y que fue anteriormente parte de la antigua Yugoslavia. Cuando el país se fragmentó, uno de los países que declaró su independencia fue Macedonia del Norte. Y Macedonia del Norte, naturalmente, durante más de 50 años pasó por la etapa del socialismo, el ateísmo y todo. Pero estos misioneros están en la parte donde se habla albanés. En el resto del país se habla serbio y se habla macedonio. Estos misioneros me contaban algo fabuloso, hermanos. Decía que actualmente en Albania 30% de la población albanesa se declara cristiano evangélico. Después de la tormenta viene la calma, hermanos. Después de 60 años de comunismo feroz, porque el único país más cerrado de Europa fue Albania, que solo tenía relaciones abiertas con China de Mao, ni siquiera con los países de la órbita soviética. Fue el comunismo más feroz, del ateísmo más grande a una iglesia que ha crecido con una velocidad exponencial. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios por los misioneros, pero gloria a Dios por esa iglesia que está ahora firme. Me conversaban, nosotros para proveernos de material, ya no necesitamos pedir a Europa, no necesitamos pedir a los Estados Unidos. Albania tiene grandes imprentas donde se imprimen Biblias y donde se imprimen todo material cristiano que necesitamos para discipulado. ¿Se dan cuenta lo que hace el Señor en un poco más de 20 años? 30% de la población es ahora cristiana evangélica. Qué velocidad con la que esta iglesia ha crecido. Es el trabajo tenaz de pastores que han dejado sus hogares, que han dejado sus familias a veces por servir al Señor lejos. Este hermano que me llamó y que me contacta a los 22 años, este es de parte del gran regalo, tener buenas noticias de Albania y no solo oír sobre la mafia albanesa, porque eso es lo que escuchamos en el Ecuador, todo lo que ha pasado acá, pero escuchar las buenas cosas en ese país donde yo pasé 5 años, hermanos, donde viví la realidad de pasar del comunismo a un país libre en un caos total. Pero gloria a Dios, porque Dios nunca se olvida de la gente que tiene ansia de Él. Qué hermoso. Este pastor es salvadoreño. Pues él está en Macedonia del Norte. Previamente estuvo en Albania durante 20 años y ahora pasó al país vecino porque él, cuando se descuida también la iglesia de mandar misioneros, ¿qué es lo que está pasando en Macedonia del Norte? El islamismo se está radicalizando y es urgente que los misioneros vayan allá. Así que, hermanos, abriguemos esa esperanza maravillosa de que la iglesia está creciendo en el mundo. Mi hija y su familia vinieron anteayer de Washington, los Estados Unidos, donde hubo una gran reunión del ministerio en la que ella sirve, y también nos relataba todo lo que está sucediendo en África. África actualmente es el continente donde la iglesia cristiana evangélica está creciendo más rápido que en cualquier otro continente. Ya no es Latinoamérica, hermanos, es África. Y le damos gloria a Dios porque pasar básicamente de todo lo que son las religiones de todo tipo allá, ¿no? Animistas sobre todo, animistas y también musulmanes que
aprendan ahora la verdadera fe, la verdadera realidad, y ser parte de una iglesia evangélica que crece exponencialmente. Hoy he pedido a propósito esta oración por las comunidades indígenas, por las comunidades que creen que están siendo postergadas en el Ecuador, y puede ser verdad en parte, ¿no? Pero por todo el país, porque nosotros tenemos una obligación, hermanos, inmensa, que es de llevar el Evangelio hasta donde podamos. Le di tantas gracias a Dios la semana pasada, ustedes saben, estuve el domingo pasado aquí, porque desde el día jueves a domingo pasé en la ciudad de Portoviejo junto con los gedeones, y vi la mano de Dios en esa ciudad que siempre recibimos noticias tan malas como de Albania, siempre lo de la mafia albanesa, pero no escuchamos que 30% de los albaneses son ahora cristianos, y de Portoviejo igual. Y cuando estuve el año pasado, hermanos, todos los días había asesinatos, 5 a 15 asesinatos por día, pero cuando fuimos a sembrar la palabra, en los 5 días que pasamos no hubo una sola muerte, y el sexto, cuando salimos, recomenzaron. De tal manera que la presencia de los cristianos es importantísimo en todas partes, hermanos, en nuestro país, en todo lado. Ojalá podamos movilizarnos a Imbabura, ojalá podamos movilizarnos en esta misma ciudad y proclamar el nombre de Cristo por todo lado. Ojalá pudiéramos ir y hablar a las comunidades indígenas, ¿no? Ayer se presentó el presidente de la conferencia episcopal ahí, y realmente, hermano, están fuera de foco, realmente, pero no hay presencia de los evangélicos. Y yo me digo, ¿qué es de la iglesia evangélica? ¿Qué está haciendo la iglesia evangélica? ¿Qué está haciendo la confraternidad de pastores para movilizar nuestra iglesia? Porque justo el tema que ahora se me ha asignado, que vamos a salir un poco de las predicaciones sobre la epístola de Pablo a los Filipenses, habla del nacimiento de la iglesia cristiana y cómo era la iglesia y cómo estamos ahora. La palabra de Dios, la palabra de vida siempre, hermanos, es nuestro espejo. Y yo quisiera que esta mañana, en lugar de escucharme a mí, ustedes mismos se hagan el análisis. ¿Cómo estoy yo como cristiano en relación al mundo actual, en relación a mis vecinos, en relación a mi familia, en relación a la iglesia Siloé? Vamos a leer, hermanos, volvemos a Hechos de los Apóstoles. Qué lindo volver a este maravilloso libro, ¿verdad? Debe ser porque lo escribió un colega mío y colega de Teresita, ¿verdad? El doctor Lucas, y el colega de María Elena, de Jimenita, y no, de Pepito. Perdón, aquí tenemos un eminente médico. No, pues Lucas escribe en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos, hermanos, a leer desde el versículo 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
El Señor en Mateo 28, 19 y 20 nos dejó un mandato, nos dejó el último mandato, quizá el mandato más importante, que los cristianos tenemos que estar completamente convencidos de esto, hermanos, que si estamos en esta tierra, no es para que pasemos bonito, no es para que estemos exentos de enfermedad, no es para que estemos sin problemas económicos, no, todo eso nos pasa, hermano, como cualquier mortal. El Señor nos tiene aquí para que otras personas también sean salvas, para que no solamente nosotros vayamos a pasar la vida eterna, sino también nuestros hermanos, nuestros hijos, la familia, etc. Por eso nos tiene acá en este mundo, hermanos, porque si no nos hubiera salvado y hubiera dicho, ya vengan conmigo, ya están salvos. No, el Señor en su tiempo nos llevará, pero si ahora nos tiene acá, hermanos, es para que nosotros reguemos la palabra de Dios. Y si nosotros estamos callados, dice la palabra de Dios que las piedras hablarán, hermanos. No, y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero el Señor en este mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, también nos dijo algo, enseñándoles. Y eso es lo que es parte de la iglesia, hermanos. Porque aquí, muy bien, Lucas, que escribió el Evangelio y sabía lo que estaba escribiendo, también dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles? ¿Ah? Perseverar es de estar todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Últimamente, y más con la pandemia, hemos visto un fenómeno que da mucha tristeza, hermanos. Dicen, sí, Cristo sí, pero la iglesia no. Y naturalmente que la pandemia cerró los sitios donde uno se congrega y después no regresaron. La prueba es nuestra iglesia, hermanos. La prueba es Siloé. Y cualquier iglesia que ahora van ustedes, pregunten a los pastores, ¿qué ha pasado? Desertaron, hermanos, de las iglesias. Teníamos, cuando estuvimos en Carretas, Bellavista de Carretas, más de 300 hermanos. Cuando estábamos en la Paul River éramos 400, entre 300, 400, y ahora nos llegamos a una centena, y contando con los niños. Y vamos perdiendo, porque la gente está perdiendo esa visión de la razón por la que estamos aquí. El Señor nos dice en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es lo que nos hace falta, hermanos. Esa es la cruz diaria. Hace poco prediqué un versículo exacto de otro evangelio. No. Dice, ¿qué es la cruz? Cada día tenemos que tomar esa cruz. Y en esa cruz está incluido el compartir. Está incluido el pedir al Señor denuedo. Y quiero recordarles la descripción más fidedigna de lo que es denuedo. Audacia. Que el Señor nos dé audacia para hablar a la gente. Que el Señor nos permita llevar la palabra independientemente del foro en el que estamos. Que no tengamos limitaciones. Es triste cuando escuchamos, sí me gusta Jesús, pero no las iglesias. Porque a lo mejor la iglesia no está reflejando lo que fue esa iglesia primitiva. Hermanos, hay una sola cosa. Y hay la pregunta,
¿Se puede ser cristiano y no asistir a la iglesia? Sí, se puede ser cristiano, pero seguro que serás un cristiano completamente raquítico, hermano. Un cristiano completamente débil, porque no se puede, hermanos, salir de la iglesia. Cristo murió por la iglesia. Cristo murió por la iglesia y nosotros nos debemos a la iglesia. Por eso, hermanos, cuando alguien falta aquí, llámenlo por teléfono, escriban un mensaje. Siempre estamos en nuestro manantial preocupados cuando alguien falta. Y yo les pido, hermano, usted está preocupado, llame ahora o escriba. No, busquemos a los demás. No es posible que vayamos así como estamos. No podemos desligarnos como cristianos de la iglesia, hermanos. Este es el mensaje de ahora. Jesús compró a la iglesia con su sangre, hermanos. Recuerden lo que significa iglesia. Viene de la palabra eclesía, que significa asamblea convocada. Eso es, eclesía es una asamblea convocada. Aquí estamos, hermanos, en esta asamblea convocada. La iglesia no es el edificio, no es de una denominación particular, no es una afiliación. Es cada creyente nacido de nuevo por el Espíritu de Dios quien está colocado en Cristo. ¿Verdad? Primera de Corintios 12:27 dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por tanto Cristo es la cabeza. No podemos desligar la iglesia de Cristo. Usted no puede ser llanero solitario en la cristiandad, hermano. Usted no puede estar solo por ahí cabalgando. No. Usted tiene que estar en la iglesia. Aunque también solemos llamar a esto iglesia, voy a la iglesia y es del edificio. Es por esta afinidad. Pero no olvidemos también que a cada uno de nosotros, ¿qué nos ha hecho el Señor? Templo del Espíritu Santo. Somos templo nosotros mismos y Él mora en nosotros. Todo esto nos da la idea de eclesía, hermanos, ahora que estamos todos convocados. Y los versículos que leímos nos habla del nacimiento de la iglesia. Si vamos al 41, a Hechos 2:41, déjenme buscar. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Bueno, un poco antes inclusive, ¿qué pasa? El Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Estaban reunidos en el aposento alto. ¿Cuántos estaban reunidos? 120, ¿verdad? Y orando y orando y esperando la venida del Espíritu Santo, porque el Señor les había prometido y nos ha prometido a todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿no es cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estaban esperando el Espíritu Santo y esos 120 reunidos orando reciben en la fiesta de Pentecostés al Espíritu Santo con llamas de fuego, hablando lenguas extrañas para ellos, con una serie de manifestaciones, con un viento que no se explicaban por qué, y todos pensaban que habían tomado mosto los demás. Pero cuando Pedro predica, hermanos, ¿cuántos vienen a la iglesia? 3,000. En un así, la iglesia ya tenía 3,120 miembros, hermanos. Esa es la iglesia, no es el edificio, no es el seminario que nos enseña, no es el curso, es el Espíritu Santo en nosotros que nos revela la verdad, hermanos. La iglesia tiene dos categorías, hermanos. La iglesia universal, de la cual yo siempre me glorío y le doy gracias a Dios, porque ya les he contado no sé cuántas veces
de que en algunos países nos tocó ir a la única iglesia evangélica que existía, porque eran países musulmanes. Estuve en 3 países musulmanes. Y le daba gloria a Dios porque había por lo menos una. Y resulta que en África la primera que encontramos fue una iglesia de las Asambleas de Dios, una iglesia pentecostal, que no tenía nada que ver con lo que Maggie, mis hijos y yo conocíamos. Pero le dábamos gracias a Dios y nos permitió tener esta apertura frente a todas las iglesias. Amo a los bautistas, a los pentecostales, a los presbiterianos, a los aliancistas, a lo que sea, y amo particularmente a esta iglesia que es independiente, porque ese es el carácter de la iglesia universal. Esa es la iglesia universal. Cristo es la cabeza y todos nosotros, independientemente de la denominación y del tipo de interpretación de doctrina que tenga cada uno, mientras sea sana doctrina, hermanos, no, todas estas iglesias hacen parte de la iglesia universal, pero también tenemos la iglesia local, y esta es nuestra iglesia local, si lo es nuestra iglesia local, ¿no? Hermanos, en esta porción es importante ver las 4 características que tiene una buena iglesia, igual que la que fue al inicio, después del Pentecostés. En primer lugar, nos dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una buena iglesia es una iglesia que aprende, hermanos. Una iglesia que constantemente está aprendiendo. Eso, ¿cómo logramos aprender? ¿Cómo usted logra aprender? Leyendo la palabra todos los días, orando, congregándose, ¿verdad? Y tenemos la bendición aquí que la iglesia siempre está preocupada por traer material nuevo, por dar nuevos cursos. ¿Quieren conocer bien a Dios? Tienen que estudiar, hermanos. Tienen que estudiar. Tenemos un programa de lectura bíblico todos los días. Si, no es aquí en la iglesia que usted va a conocer completamente a Dios, ni siquiera completamente. Nunca vamos a poder conocer a Dios completamente, pero aproximarnos al conocimiento de Dios. ¿Usted adoraría a un Dios que no conoce? Y muchos casi no conocemos a Dios y decimos que le adoramos. Tenemos que aprender, hermanos. Esta tiene que ser una característica de nuestra iglesia, que tengamos sed de la palabra, que tengamos sed de aprender, que cada día el Señor nos enseñe algo a través de la palabra, a través de la oración, que nuestro hogar también se vuelva una escuela bíblica, hermanos, donde estudiemos la palabra, donde leamos en conjunto, donde oremos en conjunto. En Portoviejo, una pareja se acercó, de queridos hermanos, me dijo, hermano Lenin, una cosa hemos aprendido de usted. Y él dije, ¿qué pueden aprender de mí? Sino, cuando usted se alojó en nuestra casa el año pasado, en las noches oíamos que usted le llamaba a su esposa para orar. Nosotros nunca orábamos como pareja antes de acostarnos. Y desde que hemos comenzado a orar, se han disminuido enormemente nuestros problemas, porque ahora los ponemos delante del altar del Señor y no nos acostamos enojados. Ahora sabemos lo que es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, eso es lo que nos toca aprender en la iglesia. Cuando hablamos de doctrina, hermanos, se ha manoseado tanto este término que se dice, no, esa es la doctrina de los bautistas, esa es la doctrina de los pentecostales.
No hay tal, hermanos. La doctrina es una sola porque es la palabra de Dios. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Las interpretaciones que tengan las denominaciones de la palabra de Dios, esa es su doctrina. Pero la palabra es la doctrina es la palabra de Dios. Y no nos confundamos, hermanos, porque cuando dicen y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, era la doctrina que el Señor les dio a los apóstoles. Y escribe el doctor Lucas tanto un evangelio como esto, de tal manera que él no podía entrar en contradicción entre los dos hermosos libros. Hermanos, la palabra doctrina en griego se llama la didache, que significa enseñanza. Eso es todo, enseñanza. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, predica la palabra, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, ¿qué? La sana doctrina. Eso está en 2 de Timoteo 4, 2, 3. La palabra sana es un término médico, ¿verdad? Significa saludable, vivificante, que estás bien. Así que elegir una iglesia, hay que siempre elegir una iglesia de sana doctrina. Y yo les puedo decir, hermanos, nuestra iglesia siempre se ha caracterizado por ser una iglesia de sana doctrina. Aquí se ha enseñado siempre la palabra de Dios. No se ha venido, hermanos, como algunos predicadores que he escuchado, que leen 1 o 2 versículos y después se van por la tangente, como decimos, no, y hablan cualquier cosa y comienzan a animar a la iglesia de que tú puedes y que el Señor tiene esto, y nada tiene que ver con los versículos que leyeron. Pero nosotros casi siempre, yo diría que 99.9% se hace una prédica expositiva que se llama. Vamos a veces palabra por palabra, versículo por versículo, viendo el significado, viendo la etimología, viendo hasta la gramática, qué significa esto en hebreo, qué significa esto en arameo, qué quiso decirnos el Señor a través de estas palabras, porque es la única forma de comprender la doctrina, la sana doctrina de la que nos habla la palabra de Dios. Nunca nos hemos reunido para que nos animen que somos unos campeones porque hemos recibido a Cristo. Por el contrario, siempre decimos en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Tenemos aflicción todos pasamos por momentos difíciles. No. Gloria a Dios por eso, estamos en formación. El Señor nos tiene aquí también con esa razón. Cada día nos fuera un poco. Interesante, ¿verdad? Porque cuando tú tienes experiencias extraordinarias, quieres que esas experiencias extraordinarias sean todos los días. Los milagros, yo espero que todos han experimentado milagros en la vida cristiana. ¿No? Yo he experimentado milagros extraordinarios. Pastor Proaño era el ejemplo de milagro tras milagro tras milagro, hermanos. No. Pero a veces queremos que solo estemos en esto. Y los apóstoles vieron lenguas de fuego, vieron un viento que soplaba, hablaron en lenguas que no sabían a personas que... Recordemos que en la fiesta de Pentecostés habían venido judíos de toda la diáspora, entonces había gente que hablaba idiomas completamente distintos a los que se hablaba en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, y comienzan ellos a hablar. Yo digo, Señor, si me llevas a Otavalo que hable quichua, ¿no? ¿No sería maravilloso, hermanos? ¿No sería extraordinario? ¿Saben que uno de los problemas que tenemos los ecuatorianos es que no hablamos el segundo idioma del país? No hablamos. Y deberíamos hablar. Nos interesamos por el inglés, nos interesamos por el alemán, ahora hasta por el ruso y el chino,
porque ya queremos hacer los estudios o queremos tener los negocios, pero de nuestros idiomas vernáculos. Y a veces pienso que eso es muy duro. He tenido experiencias difíciles a veces, porque yo visité una iglesia en Otavalo y el hermano pastor de la iglesia quería que yo dé el mensaje en quechua. No. Le digo, hermano, no conozco una palabra del idioma y me da vergüenza. Realmente tengo vergüenza. Puede poner algún hermano que traduzca, ¿verdad? Pero ellos, los apóstoles, ellos sí hablaron porque el Espíritu Santo les capacitó ese momento para que hablen en las lenguas de los que estaban visitando con motivo de la fiesta del Pentecostés, estaban visitando Jerusalén. Qué extraordinario fue ese nacimiento de la iglesia, hermanos. Dice que perseveraban en la doctrina, estaban estudiando, no se quedaron con la experiencia esta maravillosa del Pentecostés. Señor, que todos los días vea lenguas de fuego, que todos los días pueda hablar en quichua. No, si el Señor quiere, a propósito, el Señor es extraordinario, y aprovecho porque a Maggie no le gusta que cuente esto, pero no está aquí. No está aquí. Entonces, por eso cuento. No. En esta iglesia en Otavalo dieron naturalmente el mensaje en quichua y yo no entendía nada. Estaba leyendo la Biblia para detener, no estar volando, pues no. Y después Maggie me contó el sermón. Y dice, ¿sabes? Yo entendí todo. No habla nada, nunca ha aprendido, pero el Señor le iba revelando. Y después con el hermano indígena Gedeón que me acompañó, conversando del sermón, que era lo que el pastor indígena había hablado. Así que el Señor puede hacer maravillas, hermanos. Y eso es tan actual como hace 2000 años cuando nació la iglesia. No hay razón para sorprenderse. No tiene nada de especial lo de mi esposa, pero del Espíritu Santo sí. La acción del Espíritu Santo ahí. Dice también en este versículo que permanecieron firmes. Y el Señor nos dice en Juan 8:31, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer en la palabra para ser discípulo del Señor. No porque una vez tuvimos la experiencia de haber nacido de nuevo ya. No, hermanos, permanecer en la palabra, porque no nos podemos contentar con la experiencia del Pentecostés, con la experiencia del nuevo nacimiento y ya. Permanecer en la palabra. Así que debemos continuar en el estudio de la doctrina o la enseñanza de los apóstoles, que básicamente en ese tiempo era lo que ahora es el Nuevo Testamento. Dice Efesios 4, del 11 al 15, que Dios había dado a la iglesia pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Aquí no capacitamos a cualquiera cuando el pastor tiene sus cursos o inclusive en el culto. Capacitamos a santos. Capacitamos a los apartados para Dios. Eso es a los santos. ¿No? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Seguir en la expansión de la iglesia. Y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Fíjense, hermanos, cuando ya somos sólidos en nuestra doctrina, ya nadie nos puede hacer cambiar o poner ideas. El abandono de las iglesias se da porque la gente no estudia, no aprende la palabra de Dios y después no le parece bien. Le quedaron viendo a alguien mal, me voy a otra iglesia y se comienza este turismo cristiano, ¿no? De ir buscando iglesia
hasta ver cuál se acomoda a mis intereses donde yo paso bonito. No, hermanos, cualquier iglesia de sana doctrina es una buena iglesia, con tal de que se enseñe la palabra y con tal de que nosotros tengamos este deseo de aprender. La Biblia es lo más hermoso que nos ha dejado el Señor, ¿verdad? Pensamiento de Dios puesto en papel. También dice en Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura, hermanos, desde la primera palabra del Génesis hasta la última del Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Biblia es completamente inspirada, hermanos. Tenemos esa seguridad y creemos en la inerrancia de la Biblia, ¿verdad? La Biblia no tiene ninguna partecita, unas palabritas que no sean exactas. Es inerrante, no hay errores. No, creemos que la Biblia no se equivoca. Creemos que la Biblia es infalible. ¿Creemos? Amén. No. Y que la Biblia es la autoridad. Ahí está la autoridad. Creemos en la suficiencia de la Biblia. No necesitamos un libro aparte. No somos mormones, no somos testigos de Jehová, no, porque ahí nos volveríamos una secta. Si producimos un hermoso libro y le decimos este libro hay que leer más que la Biblia o completar la Biblia. Por eso es que enseñamos y predicamos lo que está solamente en la Biblia, hermanos. Pablo ya le dijo a Timoteo, predica la palabra, y nada más que la palabra, hermanos. Usó la palabra querusó, que significa predicar, significa anunciar, proclamar. Le dijo, prepárate a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, otra vez, discúlpeme que traiga memoria al pastor Roberto, pero él decía que cuando el Señor tenía en cama, primero tenía tiempo para estar mirando arriba y orando, y segundo leyendo la palabra. Eso es a destiempo para muchos. No, es que no puedo, estoy enfermo, no puedo ni leer. Y es ahí cuando más necesitamos de estar metidos en la palabra, hermanos, en esas necesidades. Y es ahí cuando más necesitamos orar. A tiempo y a destiempo, dice. Convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿No creen que es el tiempo en que se han amontonado maestros que enseñan cualquier cosa? Esos teleevangelistas algunos, esas mega iglesias de ese evangelio de la prosperidad, ese Dante Goebbels y esos no sé cuantísimos más que son más unos coach para decir, mira, ustedes son una maravilla. Y tienen el poder porque el Espíritu Santo y esto, es decir, una tergiversación más, como dice la palabra, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. El Señor nos advierte, en el mundo tendremos tribulación, en el mundo tendremos problemas, y los tenemos y los vivimos. Pero no es cuestión de que traigan $1,000 para curarse del mal de la espalda que tienen, hermanos. No es esa la sana doctrina. En segundo lugar, esta iglesia era una iglesia amorosa.
Y yo les voy a pedir ahora una cosa, hermanos. Vamos a salirnos de las cosas regulares del culto y yo voy a pedir que se pongan de pie y que la fila 1 se dé la vuelta a la 2, la 3 se dé la vuelta a la 4 y así, ¿no? Y quiero que usted, hermanos, al hermano que está al frente suyo, ya, le salude, le bendiga y le diga que va a orar por ellos. Por favor, haz con Francisco. Ahí. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios te bendiga. Mi amigo, te quiero mucho, vos sabes. Si no sabe el nombre, es la oportunidad. Y prométale que usted va a estar orando por esa persona. Les abrazo a todos desde acá, con todo mi afecto. No, porque la iglesia tiene que demostrar ese amor de los unos por los otros. Dice que perseveraban en la comunión. ¿Qué es la comunión? ¿Qué es la comunión? Hay un error. La comunión se traduce como koinonía. Atiendan esto porque utilizamos muy mal, inclusive en Siloé. No, koinonía lo tomamos como café con humitas, café con galletas. No, y tengamos un tiempo de koinonía. Eso no es koinonía, hermanos. Eso no es koinonía. Eso es un tiempo de compartir. Pero la verdadera koinonía es la comunión los unos con los otros. Es tener en común. Algo que es muy interesante. La primera vez que se cita la palabra koinonía en la Biblia es justo aquí, en el versículo 42. La primera vez. No está antes, no se lo cita en ningún evangelio, pero aquí sí. Koinonía es tener en común. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en común? En común, ¿saben? Lo que tenemos es la salvación. Todos somos salvos aquí. Todos somos salvos. Me gustaba lo que decía un pastor. Pórtese bien con todos porque de todas maneras va a pasar toda la eternidad en el cielo con él. Sí, hermanos. Entonces, no le vea con mala cara lo otro, o esta persona no me cae, decimos aquí, no me gusta. No, vamos a pasar la eternidad. Así que, imagínate, voy a pasar cerca de todos ustedes, hermanos. Qué dicha, ¿no? ¿Dónde está Siloé? Acá, venga. ¿Verdad? Hermanos, tenemos que ser realmente amorosos. John Stott dice que la palabra koinonía nació el día de Pentecostés. Ese día hubo comunión. Los judíos no practicaban nunca esto. Y esto será esta comunión en la tierra será hasta cuando el Señor venga por su iglesia, en el rapto. Cada vez que se usa la palabra comunión en el Nuevo Testamento, denota algún tipo de compartir. Decía, tenemos dos formas de compartir. Compartimos la salvación y compartimos el servicio. Compartimos la salvación, hermano. Todos somos salvos acá. Eso espero. No. Si no, usted tiene inseguridad de su salvación, hable conmigo, hable con Pepito, con Julio, con cualquiera de los cristianos crecidos, aquí con mi hermano David, y aclaremos este punto. Pero yo no quisiera que ninguno de ustedes se quede, hermanos. Yo quiero ver a todos cuando estemos en la gloria del Señor. Entonces, koinonía, hermanos, no es café con humitas, ni hagamos un receso del programa. No, hermanos. Eso es del refrigerio de la actividad. Entonces, compartimos la salvación común
Y sabemos que somos salvos solo por gracia, solo por la fe, solo en Cristo, solo. Eso no está en la Biblia, pero implícitamente lo sabemos. En primera carta de Juan, versículos 1-3, dice, capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. No es para que tengamos café con humitas, hermanos. No, para tener comunión, para que estemos juntos, para que juntos, hermanos, nos sintamos iglesia, para que juntos, hermanos, sirvamos. Si usted no está sirviendo en algún ministerio aquí, hermano, busque, porque usted está siendo incompleto como cristiano. Busque. Puede ser oración, es decir, yo voy a interceder por mis hermanos de la iglesia, ¿no? Yo voy a enseñar, me pongo voluntario para la escuela dominical, quiero también ayudar en la decoración de la iglesia, en lo que sea, en las flores, tantas cosas, hermanos, que usted puede hacer. No, usted tiene que hacer, porque esa es la coinonía, que usted se sienta parte de esta familia, o en su casa, hermanos, usted no tiende la cama, sino deja a otro. Esta mañana justo leía un mensaje de un general a las tropas en los Estados Unidos. Decía, el primer acto es que usted tienda la cama. Se levanta y tiende la cama, después va a la ducha y sigue. Pero cuando usted comienza así el día, asegúrese, les doy la seguridad de que ese día va a ser bueno, porque usted ha comenzado por el principio. Mi esposa me dice, cuando yo tiendo la cama, me dice, ¿quieres dormir en una cama de un hotel 5 estrellas o en este del Hotel Luis? Y yo le digo, ¿cuál es el Hotel Luis? El hotelucho, pues, ¿no? Entonces tengo que tender la cama como que voy a dormir en un hotel 5 estrellas. Bien tendido, bien arregladito el cuarto. No necesito pagar $300 por la noche, ¿no? Es eso, hermanos, ese servicio en la casa, en la iglesia. Cuando usted ve algo que no está bien aquí, hermanos, preocúpese. Si hay un problema en el baño, en la tubería, en la cocina, algo que no está bien, ayude, contribuya o por lo menos notifique. Eso es sentirse parte de la familia, porque usted en su casa tiene obligaciones y nosotros tenemos la obligación de aprender y tenemos la obligación de servir, hermanos. Tenemos la obligación de aprender la palabra de Dios y tenemos la obligación de servir. No venimos los domingos acá solo eso. ¿Qué nos está enseñando esto? Dice que todos los días se reunían, perseveraban todos los días. Aquí máximo 2 veces a la semana. Y digo máximo porque no todos los hermanos están viniendo a un manantial. Y yo creo que es una pena. No estoy haciendo propaganda de los manantiales, pero el manantial es una rica fuente de enseñanza y aprendizaje. Si usted no está viniendo, hermanos, piense porque está participando muy parcialmente en esta actividad de la familia en Cristo. Usted tiene que estar acá. Es poquísimo. Los buenos cristianos todos los días se reunían, ¿no? Todos los días tenían comunión. Pero en la Biblia no dice que hay humitas con café, hermanos. No. Entonces es esta coinonía. Dice Hechos 4:32, la multitud de los creyentes era de un solo corazón. Cuando se abrazaron, y yo viendo desde acá arriba, que es la única forma de ver que todos se abrazan, porque cuando estoy ahí no veo nada, ¿no?
Dice, la multitud de los creyentes era de un solo corazón y una sola alma. Qué bello, ¿verdad? Nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que lo tenían todo en común. Así que tenían la palabra de Dios y la comunión de los creyentes. Estos versículos que les voy a leer, hermanos, es lo que nosotros debemos practicar como iglesia amorosa. Dice, sírvanse unos a otros, al servicio de los otros. Gálatas 5:13. Ahora, Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hay alguien que necesita oración, hay alguien que necesita apoyo, hay alguien que necesita una llamada telefónica. No. Santiago 5:16 dice, orad unos por otros. Fíjense, hoy día les he pedido que el hermano que le abrazaron, usted se comprometa a orar. Y así está cumpliendo, hermanos, este principio de la iglesia amorosa. Efesios 4:32 dice, perdonándoos unos a otros. Sí, a veces tenemos conflictos, a veces tenemos problemas. Cuando organizamos algo, a veces siempre Satanás trata de molestar y a veces tenemos disgustos, pero perdonemos los unos a los otros. En tercer lugar, entonces primero vimos que es una iglesia que aprende, una iglesia que aprende. Segundo, hemos visto que es una iglesia amorosa. En tercer lugar, es una iglesia que adora. Nosotros, ¿cuál es el objetivo del culto dominical, hermanos? No es venir nosotros a pasar bonito acá. Claro que salimos con el espíritu lleno y con el corazón grande, porque venimos a adorar al Señor. Él es el único digno de toda adoración, el único. Y hay actos en la iglesia que son de suprema importancia dentro de la adoración. ¿Cuál es uno de esos? La Santa Cena, hermanos. Porque es recordar el sacrificio del Señor Jesucristo y que tenemos que hacerlo hasta la segunda venida del Señor. Tenemos que hacerlo hasta cuando Él vuelva de nuevo. Porque en lo que escribió Pablo en Corintios es el resumen del Evangelio. Que el Señor fue a la cruz, murió, fue enterrado, al tercer día resucitó y fue elevado a los cielos. Ese es el resumen del Evangelio, el propósito por el que el Señor Jesús vino acá. Y por eso venimos a adorarle, porque nos ha dado salvación. Porque sin merecer, porque somos inútiles, somos todo lo que quieran de malo, pero Él nos ha salvado, nos ha asegurado la vida eterna. Vamos a pasar junto al Señor y vamos a pasar todos, ¿verdad? Dice que ellos participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Lo interesante es que en el tiempo de los apóstoles, la adoración se hacía en dos partes. En el templo, donde iban todos los días al templo a adorar al Señor. Y en las casas se partía el pan. Eso es lo que nos dice Hechos. Aquí tenemos el privilegio de hacerlo en la iglesia, las dos cosas. Venimos a la iglesia a adorar al Señor y a compartir el pan. La Santa Cena, momento solemne. El primer domingo deberíamos hacer un esfuerzo muy especial, hermanos, para venir a tiempo, para no llegar a último momento. Es un domingo al mes en esta iglesia. Los hermanos de esta congregación, hermanos pobres, ellos los hacen todos los domingos. Pero el que se atrasó, qué pena. No hay nada en la Biblia que dice sobre la frecuencia que hay que hacer la Santa Cena. No. Pero aquí lo sabemos, primer domingo de mes. Vengamos a tiempo, participemos con la mayor solemnidad, porque es el acto más grande de adoración a Dios.
cuando cantamos, cuando alabamos. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando alabamos? Que Él mora en la presencia, no, de la alabanza. El Señor está cuando le alabamos. Hay gente que se pregunta, ¿qué es primero, adorar a Dios o estudiar a Dios? Leer la Biblia. ¿Ah? Son dos cosas que van de la mano. Usted no puede, ya dije, usted no puede adorar a un Dios que no conoce. Tiene que conocerlo, tiene que leer la palabra, tiene que orar y adorar. Nuestra oración siempre es que en esta iglesia se adore al Señor y que aquí sea glorificado. Pablo le dijo a Timoteo, estas enseñanzas de Pablo a Timoteo son increíbles para la iglesia. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Tenemos que venir preparados a la iglesia, hermanos. Y sabemos todos los inconvenientes y todas las trampas que nos pone el enemigo en el camino. Pero vayamos al mismo tiempo limpiándonos y vengamos acá con un corazón realmente para el Señor. Número 4. Una verdadera iglesia es una iglesia que evangeliza. Y aquí creo que estamos medio patojos. Vean el versículo 47, hermanos. Dice así, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En un solo discurso de Pedro, 3,000. Y cada día el Señor añadía los que debían ser salvos. De tal manera, mis amados hermanos, que tenemos que estar evangelizando. Todos soñamos en que esta pequeña iglesia crezca. Y si no crece aquí, no importa, que crezcan el número de cristianos. El Señor dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y vamos en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que recibiremos el Espíritu Santo. Y el Señor dice en Romanos, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. No nos avergonzamos, ¿no?, de evangelizar. Nuestra iglesia este año ha hecho un esfuerzo por evangelización, pero tenemos que poner esos pies y esas manos dispuestas para cumplir la gran comisión. Sabemos que nosotros no edificamos la iglesia y nosotros no hacemos cambiar a la gente, que solo es el Señor. Pero el Señor quiere que hagámoslo en obediencia. Pedro lo hizo, pero también Felipe, ¿se acuerdan? El pasaje de Felipe. Cuando le comunica a quién, al eunuco, ministro de finanzas de la reina, ¿sí? Y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, si no hay quien me explique. Y el evangelista le bautiza en el acto. Interesante, iban de camino de Jerusalén a Gaza, que ahora es más conocido por las guerras que por nada. Pero este ministro fue convertido por un testimonio cara a cara, persona a persona. Es lo que el Señor nos pide. Ojalá podamos salir otra vez, como salimos un domingo a la Plaza del Teatro, y todos nos quedamos felices, ¿sí o no?, los que fuimos.
¿Verdad? Estábamos contentísimos, pero no hemos vuelto a hacer. Salgamos como iglesia e individualmente pidamos al Señor que seamos pequeños Felipes. Maravilloso Felipe, porque el Espíritu Santo les llevó de regreso en cuestión de segundos, ¿no? Y hay algunos autores que dicen que con el eunuco se fue hasta el África. Bueno, de Gaza ya pasar a Egipto no es muy lejos. Y es el Espíritu Santo el que prácticamente golpea la puerta de quien debe salir a hacer más evangelización. Vemos el ejemplo cuando estaban en Antioquía y dice, apartadme, dijo, el Espíritu les habla a la iglesia y dice, apartadme a Bernabé y Saulo para que cumplan con la misión. Y desde ahí Pablo comenzó. Se dan cuenta, un solo hombre, bueno, con un equipo de hermanos que siempre le acompañaron, maravillosos hermanos, que haya evangelizado todo lo que es Oriente cercano, Oriente Medio, Turquía, lo que es Grecia, desde Macedonia hasta Atenas, y todos hermanos. Italia, estuvo en Roma, y según el pastor Pérez Millos y César Vidal, Pablo fue hasta España. Eso es lo que la iglesia tiene que cumplir. ¿Cuáles son las 4 cosas que una iglesia debe cumplir de acuerdo al plan de Dios establecido en estos pocos versículos de Hechos 2? Una iglesia que aprende, una iglesia que es amorosa, una iglesia que adora y una iglesia que evangeliza. Tengamos presente esto todo el tiempo, hermanos. Tengamos presente. Es una iglesia pequeña, una iglesia que amamos a todos, amemos más, cumplamos con todo lo que es orar los unos por los otros, perdonad los unos por los otros. Y sí, si el Señor da tiempo, también tener café con humitas. Pero no es eso la coinonía. No es eso. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos de pie. Padre amado, te damos gracias porque tú nos has puesto en esta hermosa iglesia que es Siloé. Gracias también, Señor, porque tú con toda seguridad tienes un plan maravilloso y especial para la iglesia. Tú diste, Señor, tu sangre y tú eres el que edifica la iglesia. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de los miembros, de los hermanos de esta congregación. Y no hay membresía, es cierto, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tenemos libertad para hablar de ti. Tenemos libertad para proclamar el Evangelio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Haznos, Señor, una iglesia que en realidad aprenda todo el tiempo. Una iglesia que en realidad que se ponga, Señor, cariñosa, afectuosa, amorosa entre los hermanos. Que no haya problemas. Que esta iglesia, que el testimonio de esta iglesia sea que un grupo especial de hermanos que se aman, para que otros también vengan y digan, yo quiero estar en ese lugar donde veo que todos son verdaderamente amigos, hermanos. Señor, haz de nosotros una iglesia que te adora. Tú eres el único digno de adoración. Y Señor, que te exaltemos tu nombre, que te agradezcamos por esta salvación tan perfecta. Señor, que vengamos acá con un corazón para decirte gracias, Padre, porque me sacaste del lodo cenagoso y pusiste mi pie sobre peña y has enderezado mis pasos, Señor. Que te adoremos permanentemente y, Señor, que tengamos el valor, que tengamos el denuedo, que tengamos la audacia de proclamar tu palabra a tiempo y a destiempo. Bendice a cada uno de mis amados hermanos. Te lo ruego en el preciosísimo nombre del Señor Jesucristo. Amén.